Hay momentos en la historia en los que la humanidad se enfrenta a su lado más oscuro, no en guerras ni en catástrofes naturales, sino en la mente de una sola persona. A lo largo de los siglos han existido individuos cuyas acciones dejaron una herida tan profunda que el mundo entero tuvo que detenerse a preguntarse, ¿cómo fue posible? Hoy vamos a hablar de ellos, no para glorificarlos, sino para entenderlos, para aprender, porque la historia que se ignora se repite. Londres, 1888. Las calles del barrio de Whitechapel estaban cubiertas de niebla y pobreza. Era uno de los lugares más peligrosos de Europa, pero nada había preparado a sus habitantes para lo que se avecinaba. Estaba a punto de comenzar. Entre agosto y noviembre de ese año, al menos 5 mujeres fueron asesinadas con una precisión quirúrgica que dejó atónita a la policía de Scotland Yard. En 1888, las víctimas fueron encontradas mutiladas de una manera que los investigadores describieron como imposible sin conocimientos médicos avanzados. Lo que hizo este caso diferente a cualquier otro no fue solo la brutalidad, sino la destreza con que las mutilaba a las mujeres, fue la comunicación. El asesino enviaba cartas a la prensa y a la policía burlándose de ellos. Firmaba con un nombre que se volvería eterno: Jack the Ripper, Jack el Destripador. La ciudad entera entró en pánico. Los periódicos vendían miles de ejemplares al día. La gente tenía miedo de salir de noche, y Scotland Yard, con todos sus recursos, no pudo atrapar a nadie. Más de 130 años después, su identidad sigue siendo un misterio. Nunca fue capturado, y eso quizás es lo que lo convierte en el caso criminal más famoso de la historia. Si Jack el Destripador era un fantasma, Ted Bundy era tu vecino. Apuesto, inteligente, carismático, estudiante de derecho. Era exactamente el tipo de persona en quien todos confiaban. Y eso fue su arma más letal. Entre 1974 y 1978, Bundy asesinó a al menos 30 mujeres en varios estados de los Estados Unidos, aunque él mismo admitió antes de su ejecución que el número real podría ser mucho mayor. Usaba su apariencia y su inteligencia para ganarse la confianza de sus víctimas. Simulaba estar herido, pedía ayuda, se hacía pasar por autoridad. Era un maestro de la manipulación. Lo que hace su caso tan perturbador no es solo el número de víctimas, es lo que reveló sobre nuestros prejuicios. Durante años la policía buscaba a un criminal que pareciera peligroso. Bundy no parecía nada de eso. Era el monstruo con cara de persona normal. Fue capturado 2 veces. Y las 2 veces escapó. La segunda fuga duró semanas y durante ese tiempo siguió matando. Cuando finalmente fue condenado a muerte, dio entrevistas, analizó su propio comportamiento con una lucidez que dejó a los criminólogos sin palabras. Fue ejecutado en 1989. Afuera de la prisión, cientos de personas celebraban, pero su legado cambió para siempre cómo el FBI entrena a sus agentes. Hay algo que resulta especialmente perturbador en el siguiente caso, porque Harold Shipman no operaba en las sombras, era médico, era respetado, era de confianza. Durante más de 2 décadas, este médico británico asesinó a sus propios pacientes. La mayoría eran mujeres mayores que acudían a él buscando cuidado y salud. Lo que recibían era una inyección letal de morfina. La investigación oficial concluyó que Shipman mató a al menos 218 personas, aunque el número real podría superar los 250. Es considerado el asesino en serie con más víctimas confirmadas en la historia del Reino Unido. Lo que hace este caso devastador no es solo la cantidad, es la traición. Sus víctimas morían creyendo que estaban recibiendo atención médica. Sus familias le agradecían su dedicación. El sistema entero confió en él durante décadas. Solo fue descubierto porque la hija de una de sus víctimas sospechó. Llamó a otro médico y ese médico alertó a las autoridades. Cuando fue detenido, se mantuvo frío, nunca confesó, nunca mostró remordimiento. En 2004 apareció muerto en su celda. Se había suicidado, dejando a las familias de sus víctimas sin respuestas. En la Unión Soviética, el crimen como el de Andrei Chikatilo era algo que el Estado no quería reconocer. Porque en teoría, en un sistema socialista perfecto, los monstruos no existían.
Durante 12 años, entre 1978 y 1990, Chikatilo asesinó a 52 personas, en su mayoría niños y mujeres jóvenes, en varias regiones soviéticas. Cometió sus crímenes con una brutalidad extrema mientras llevaba una vida completamente ordinaria. Trabajaba, tenía familia, viajaba en trenes públicos. La investigación fue un desastre institucional. Un hombre inocente fue ejecutado por sus crímenes. Las autoridades ocultaron información para no admitir que tenían un asesino activo. El sistema político se convirtió en cómplice indirecto de la impunidad. Cuando finalmente fue capturado en 1990, las circunstancias fueron casi accidentales. Un oficial lo observó lavarse las manos después de salir de un bosque. El análisis de sangre reveló su tipo sanguíneo, y así comenzó a desmoronarse una de las cacerías humanas más largas de la historia criminal soviética. Fue ejecutado en 1994. Pero dejó una pregunta que persiste. ¿Cuántos crímenes pudieron haberse evitado si el Estado no hubiera antepuesto su imagen a la verdad? Chicago, 1893. La ciudad celebraba la Exposición Universal. Millones de visitantes llegaban de todo el mundo. Era el momento de mayor gloria de una nación entera. Y en medio de toda esa celebración, Herman Webster Mudgett, conocido como H. H. Holmes, construyó un hotel. Pero no era un hotel normal. Tenía habitaciones sin ventanas, tuberías de gas controladas desde un panel central, crematorios en el sótano, pasadizos secretos, trampas, cámaras que se convertían en cámaras de gas. Fue llamado por la prensa el Castillo de los Horrores. Holmes usaba el caos de la Exposición Universal para atraer a sus víctimas, jóvenes mujeres que buscaban trabajo, alojamiento, una nueva vida en la ciudad. Lo que encontraban era el fin. Se estima que mató entre 27 y 200 personas, aunque el número exacto nunca pudo determinarse. Fue capturado en 1894 y ejecutado en 1896. Pero su historia reveló algo que la sociedad aún no estaba preparada para comprender, que la maldad no lleva señales de advertencia, que puede construir hoteles, sonreír, dar la mano y operar durante años sin que nadie lo vea. Estos nombres no son para el morbo, son un espejo. Cada uno de estos casos reveló fallas en sistemas que deberían haber protegido a las personas, fallas en la policía, en la medicina, en el Estado, en la confianza ciega que depositamos en quienes parecen normales. La historia criminal no se estudia para vivir con miedo, se estudia para entender que la vigilancia, la empatía y los sistemas de control existen por una razón, para que lo que le pasó a las víctimas de estos hombres no vuelva a pasarle a nadie. Cada víctima tenía un nombre, una familia, una historia, y merecen ser recordadas no como datos en un expediente, sino como la razón por la que el mundo decidió ser mejor. Si este contenido te hizo reflexionar, compártelo, porque la historia que se conoce es la que no se repite. Suscríbete para más contenido que va más allá de la superficie.